cuarta votación, Convención Constitucional, se está votando para elegir al presidente de la mesa. Se requieren 78 votos, hasta ahora 47 lleva Cristina Dorador, que va punteando esta cuarta votación en un sistema que se ha denominado papal, porque aquí no es que pasan las mayorías a la siguiente vuelta, todos pueden ser elegidos en cada vuelta, y por lo tanto alguien que no sacó ningún voto en las vueltas previas podría, si concita los consensos en ese momento, alcanzar la mayoría y ser elegido presidente de la Convención Constitucional. En eso vamos a estar informando, obviamente. Yo creo que vale la pena hablar de varias cosas hoy día. Por ejemplo, las reuniones y las declaraciones de los ex partidos de la nueva mayoría, la ex nueva mayoría, la ex concertación. Dos cosas, por ejemplo. Bueno, no es malo también hablar de Renovación Nacional. Partamos por Renovación Nacional. El presidente de Renovación Nacional, el senador Chaguán, ha señalado que ellos aspiran, de cara al futuro gobierno, a establecer un gabinete paralelo. Eso que se llamó gabinete de las sombras, ministros alternos. Más de un gobierno ha tenido esa pretensión, ha querido hacerlo. No me acuerdo, ¿te acuerdas tú hace hartos años atrás? La entonces oposición, ya ni me acuerdo cuál era, trató de hacer lo mismo, eso duró pocos meses, porque no hay nadie que se dedique efectivamente, con rigor, a ser un ministro en la sombra, porque eso requiere trabajo, capacidad, equipo y estar al tanto de las cosas, y por lo tanto disponer de tiempo y energía. Y por lo tanto uno podría pensar que esto que se anuncia hoy día no va a tener futuro, creo yo. Ha tenido problemas para tener buena ejecución ministerial siendo gobierno, imagínate en la oposición. Esto del gabinete de la sombra es una idea que funciona más o menos nomás, normalmente en los regímenes parlamentarios. ¿Por qué? Porque resulta que como el gobierno de turno necesita de mayoría parlamentaria, en el momento en que cae el gobierno se estima que podría haber un gobierno alternativo que asume de inmediato. Pero los sistemas presidencialistas como los nuestros, muy difícil. Esto no existe. No, y además, esto es un invento, no existe. Esto yo creo que donde más ha funcionado es en Reino Unido, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Por qué además? Bueno, porque hay una interpelación permanente en el sistema parlamentario británico. O sea, permanentemente hay debates parlamentarios y por lo tanto, cuando habla un ministro, la oposición tiene una contraparte, que es el denominado ministro de la sombra, que es el experto en ese tema, que interpela a ese ministro. ¿Por qué? Porque además demuestra sus potenciales habilidades para asumir eventualmente el cargo si es que las mayorías cambian. Se requiere además un segundo requisito, Nivaldo, y es que exista un sistema en general, ¿no?, bipartidista, de manera que se sabe que si cae ese gobierno va a asumir otro, bipartidista. Por eso ahí están los ministros, los exponemos, los sometemos a su consideración. Pero cuando hay un sistema pluripartidista como el chileno, que un partido diga que va a tener un gabinete en la sombra, es que nadie le va a creer, no van a ser ellos. ¿Y cuándo? ¿En 4 años más? Si ninguno de ellos en una de esas va a estar vigente. Todo esto es... No quiero emplear ninguna palabra, pero yo creo que no tiene ningún sentido. Nada. Ricardo Lagos es una mala idea. ¿Cuál fue la expresión que usó Ricardo Lagos? ¿Te acuerdas? Respecto a la frivolidad de la política. No frivolidad. ¿Qué te referías a eso? No, es otra cosa, ¿no? No me acuerdo, pero yo lo único que puedo decir, lo único que quiero decir es que no tiene ni el menor sentido nada de esto, y esto demuestra que la derecha no tiene ideas, está dando manotazos de ahogado, que se está ahogando, de hecho, da manotazos, pero además se está ahogando, y que si esa es la oposición que van a hacer, yo creo que Gabriel Boric puede en un rato más tomarse una bebida, poner los pies encima de una silla, descansar. Todavía mirar. No. Sí, naturalmente que es una alegoría, pero no, estoy diciendo que si ese es el tipo de oposición que va a tener, va a ser fácil, sí. Que no es la oposición que tuvo Piñera. La oposición que tuvo Piñera fue durísima. Bueno, lo quisieron echar de la moneda 2 veces, pero el nivel de la oposición que por lo menos se vislumbra es malo. Mira, lo otro, donde sí puede tener sentido, las declaraciones de la presidenta del PPD. Hoy día se reunió con Gabriel Boric y salió diciendo que ella se dio cuenta que Boric entiende que no hay partidos de primera o segunda clase. Y ahora se dio cuenta. Bueno, efectivamente no hay partidos, hay partidos con más o menos votación, sí. Y candidatos con más o menos votación, porque Piergentili, la presidenta del PPD, sacó menos del 2% como candidata a senadora por la región metropolitana.
O sea, fue candidata, sí, pero con poca votación. No estamos diciendo que fue una candidata de primera o de segunda, sino simplemente la votación que sacó. Pero yo encuentro patético esto, ¿sabes por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo la presidenta del PPD? Que el PPD es un partido que no es de segunda, es como todos los otros partidos de Apruebo Dignidad. Ay, pero si ella no está en Apruebo Dignidad, hay una especie de tentación gigantesca por parte de algunos de los partidos de la nueva mayoría de integrarse al gobierno de Gabriel Boric. Bueno, lo quisieron hacer en su momento, ¿te acuerdas? El Partido Socialista, dejando, digamos, atrás a la democracia cristiana, no lo aceptaron en la primaria, etcétera, etcétera. Pero el fenómeno que está viendo, uno podría decir que, no sé si va a ocurrir, pero está la pretensión de algunos ex nueva mayoría de integrarse a Apruebo Dignidad ya, vía cargos, lo que sea, acuerdos probablemente en el Parlamento, y este sí que sería el gran triunfo de la nueva generación. No solo sería borrar a la antigua generación, la de la ex nueva mayoría y concertación, sino que además incorporarla a su nivel, digamos, en puestos secundarios, digamos, las riendas ya se sabe quién las tiene. Una especie de trasvasije rápido, sin oposición alguna, sin condiciones. Sí. Pero el trasvasije ya un poco se produjo cuando los apoyaron sin ninguna condición ni requisito. Pero esto es un triunfo gigantesco que se está configurando de una nueva generación política que pasa, obviamente, por la jubilación de la generación anterior. Ahora, yo encuentro igual esto de esta pretensión, yo creo que, no sé, se dice que probablemente el futuro gobierno incorpore algunas figuras de la ex nueva mayoría o de la ex concertación. No sé si del PPD. Pero, Nivaldo, a ver, posiblemente la figura consular de la concertación, ¿cuál es? Fuera de Patricio Aylwin, que ya no está. Yo creo que Ricardo Lagos. Y Michelle Bachelet. Claro, pero Michelle Bachelet después se transformó en nueva mayoría, o sea, en una cosa distinta, incorporando al Partido Comunista. Sería la Michelle Bachelet 1, digamos. Pero es Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos se decantó por Gabriel Boric sin ninguna condición. Incluso cuando Gabriel Boric decía que iba a modificar su programa, sin saber cuáles iban a ser las modificaciones de su programa. Yo creo que la victoria de Gabriel Boric, la victoria del Frente Amplio es gigantesca, es una aplanadora en estos momentos desde el punto de vista cultural e ideológico sobre la antigua concertación, pero de todas maneras. Ahora, dicho eso, en algún momento, claro, cuando los jóvenes que estaban ingresando en la política eran muy puristas. A ver, las personas que tenían que estar con ellos no tenían que tener ni siquiera una mácula que tuviera alguna relación con alguna concertación. Claro, con el financiamiento ilegal de la política o con actos indebidos. Bueno, resulta que ahí están, tienen que llegar a acuerdos de todas maneras porque la política tiene realismo, porque no tienen mayoría. Ahora, en el caso del PPD han sido muy reticentes y no en el caso del Partido Socialista. Y por lo tanto, Natalia Piergentili tiene una situación complicada, más complicada que mucho más complicada. Pues sí, a ver, si no lo quisieron. Recordemos que cuando quisieron estar juntos en la primaria, el problema fue el PPD. Esa fue la piedra que no los dejó avanzar, la piedra toque. ¿Ha cambiado algo en el PP? ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora los acepten? Bueno, que ganaron la elección. ¿Qué más? Y en el triunfo es más fácil ser magnánimo, receptivo, cariñoso, incluso. Cariñoso frente al derrotado, evidentemente. Claro. Sí. Y además me refiero generoso en la posibilidad de incorporar algún. Ahora, por otro lado, está bien, y lo ha dicho Gabriel Boric, la necesidad también de tener ciertos niveles de experiencia en la gestión, y probablemente, claro, naturalmente, Apruebo Dignidad, más allá de las figuras, ¿no es cierto?, del Partido Comunista que ya han tenido experiencia de gobierno, pueden encontrar cierta experiencia en algunos puestos clave con ex figuras de la nueva mayoría. Y además podría ocurrir, esto sí que lo dijo yo, puede ser peyorativo, pero que se contenten con migajas, pequeñas cosas, porque al final los espacios de poder están limitados. Esto es como el ajedrez. A ver, son 64 casilleros, no hay más. Entonces, si alguien ocupa un espacio, se lo está quitando a otro. Y podrían, con migajitas pequeñas, simplemente contentarse. No es malo el negocio.
es bueno el negocio. Los incorporan a ese nivel. Incluso algunos podrían hasta convertirse en unos pequeños lacayos del nuevo poder existente. Eso con respecto al PPD. Yo quiero agregar lo que, Nivaldo, lo que ha pasado con la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica, que presentó un nuevo requerimiento por interlocking, esta vez contra la Larraín Vial y Consorcio Financiero. Esto tiene que ver con los conflictos de interés. Es decir, cuando directivos, personas que tienen capacidad de influir y de decisión, están en dos empresas que son competidoras. ¿Por qué? Porque se comparten secretos, se comparten estrategias, diseños estratégicos y se comparten también decisiones. El interlocking es entonces cuando dos empresas competidoras comparten directa o indirectamente personas en sus cargos ejecutivos relevantes o también, obviamente, en sus directorios. ¿Cuál es la sorpresa, por lo menos, que yo tengo? Es que resulta que toda esta información de los directores, de los ejecutivos, está en las páginas web. Y está informado, en los balances de cada año. Y está informado a todas las autoridades. ¿Es que la Fiscalía Nacional Económica de repente, ahora recién, descubrió que existe el interlocking como concepto? Este es un asunto antiquísimo, a ver, muy, muy viejo. ¿Es que recién se les ocurrió abrir las páginas web para darse por enterado? ¿Es que están haciendo el trabajo o no lo están haciendo? Yo me hago estas preguntas porque aquí no hay nada nuevo, salvo la decisión de la Fiscalía Nacional Económica basada en hechos muy antiguos. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.